que cambian varias situaciones de nuestra vida, ¿no? De la vida humana, digamos así. Por ejemplo, el tema de los celulares como tecnología en ese momento ha sido una tecnología disruptiva, porque saben ustedes que al momento con un celular pueden escuchar música, pueden oír radio, pueden ver televisión, pueden hacer llamadas telefónicas, enviar y recibir mensajes, una serie de cosas que, bueno, han cambiado nuestra forma de comunicarnos, por ejemplo, ¿no? Es más rápida la comunicación, entonces tiene ese tipo de elementos de esta idea de las tecnologías disruptivas, ¿no? En el documento que les comparto ahí, si lo han visto, hay como 12 de esas tecnologías. Aquí vamos a revisar alguna de ellas, nada más como concepto desde el área que también la ofimática tiene su campo, ¿no? Sabemos que en la ofimática trabajamos con computadoras, servidores, una serie de elementos, y gran parte de esas tecnologías están basadas en esa base. Entonces, por ejemplo, también podemos decir que las tecnologías se basan en la innovación, la creatividad de la gente. Y eso es también muy importante a considerar, ¿no? Y en el caso, vamos a decir, nuestro, en la carrera, en las actividades que realizamos, también es bueno que pensemos en ese elemento, ¿no? En la innovación. Y esto da también para hablar de las tecnologías disruptivas, ¿no? Hay gente que, bueno, recibe esa información y la comparte y genera este tipo de situaciones. Entonces la innovación es muy importante en el planteamiento de estas tecnologías. A alguien se le ocurrió algo y va investigando sobre eso y genera ideas y soluciones al respecto, ¿no? Una de las tecnologías es esta, no sé si han escuchado hablar, que es el famoso Big Data, que viene a ser una recolección y gestión de grandes volúmenes de datos para su análisis y posterior utilización en algún área de alguna empresa, ¿no? No sé si alguno de ustedes me puede comentar algo, a ver, de esta tecnología, si ya ha tenido alguna idea, algún concepto al respecto. ¿Quién puede decir algo, a ver, de esta tecnología? El Big Data es como cuando uno está vendiendo y tiene un montón de datos, digamos, de la tienda, donde están todo lo que vende, digamos, ¿no? Y está bien concentrado y lo que uno busca por código ya de ahí te sale todo del producto, digamos, algo así. Puede pensarse de esa manera. En realidad, este tratamiento de datos, por ejemplo, lo percibimos ya nosotros en YouTube o en Facebook, ¿no? Porque de alguna manera, al nosotros estar navegando por ciertas páginas o viendo ciertos videos, sí estamos dejando una huella ahí de lo que nos gusta, ¿no? Y esa es información que los que analizan esto, los que hacen esta famosa Big Data, eh, padronizan eso de alguna manera, y en base a esa información, por ejemplo, nos llega cierta información que nos interesa, ¿no? Bueno, que el algoritmo, y eso lo vamos a decir así, que piensa o cree o establece que nos interesa, ¿no? Es tanta la información, pero que hay que generar algoritmos, hay que hacer una serie de programas que interpreten esa información y digan, por ejemplo, a este grupo de gente le está gustando más este tipo de videos, y en base a eso directamente ya, como vamos a decir, nos llegan sugerencias de esos videos, ¿sí? Por otro lado, la información que hay ahí
o que dejamos nosotros en realidad, y ese es otro elemento importante, dejamos a veces nuestra edad, nuestras preferencias, sexo, etcétera, sobre esas plataformas, y ellos con estos algoritmos, por ejemplo, ofrecen a las empresas que puedan hacer propaganda ahí, ¿no? Dicen, a ver, ustedes pueden mandar un video, una propaganda aquí a este segmento de gente. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, los compradores también se pueden estratificar, ¿no? Se pueden catalogar. A esta gente, como es de tal edad, le gusta, y además le gusta el deporte, a ver, mandémosle información sobre algo de deporte o sobre ropa deportiva. Si van al gimnasio, se sabe que van al gimnasio, entonces a esta gente, entonces le vamos a mandar ese tipo de propaganda, ¿no? Entonces, esto está en ese rubro, el tema de la Big Data. Ya hay aquí gente que hace eso hasta quizás sin saber eso, ¿no? Pero ya se está dando esto y es una, una salida también profesional, digamos, para ustedes, ¿no? Que puedan investigar en esto y puedan hacer algo al respecto. No sé si tienen algún comentario adicional, a ver. O si con esa idea ya se pueden situar en alguna otra posibilidad de esto, del famoso Big Data. Ahora, como ven, esto se puede usar tanto de buena manera como de mala manera, ¿no? Porque hay estas grandes empresas, por ejemplo, se pueden aprovechar de eso, ¿no? Y ganan en realidad de nuestra información, ¿no? Y esa es una discusión que se está dando en el mundo, ¿sí? Que nosotros entregamos nuestra información prácticamente a cambio de nada, ¿no? Nos convencen de que entreguemos esos datos y ellos monetizan de alguna manera esos datos, o sea, hacen plata con esos datos que son nuestros, que parecerían cosas muy nada que ver, digamos, ¿no? Pero hay esa situación. Entonces, ahí también nos debemos llamar a la reflexión y decir, bueno, es oportuno que yo comparta toda esa información y de alguna manera en forma gratuita, ¿sí? Porque en base a eso, por ejemplo, hay ya otras redes que se están generando que hacen que nuestra información esté protegida, ¿no? Y que no, la, no la compartamos así de gratis, o finalmente esos gustos y demás puedan ayudarnos de alguna manera también a nosotros ganar algo, ¿no? Por estar navegando y demás. Y una plataforma que hace eso, que paga, digamos así, de alguna manera, es Brave. No sé si navegan con ese navegador y les llegan ciertas recompensas, ¿no? Esas recompensas están, por ejemplo, en cierta criptomoneda que tiene un cierto valor, entonces que ya de alguna manera, pero ya están con esa idea, ¿no? Porque en otros lados, en otras plataformas de navegación, nosotros navegamos, ellos tienen información nuestra, saben nuestros gustos y demás, y en base a eso pueden, como decía antes, hacer que nos lleguen propaganda de ciertas empresas. En este caso, de esta otra plataforma, y hay otras más que lo que hacen ya es, de alguna forma, recompensarnos a nosotros, ¿no? Que esa información tenga cierto valor, ¿sí? Que nos recompense por eso. Y bueno, y el otro tema de análisis es que, bueno, esa información no la compartan, ¿sí? Así de fácil, digamos, ¿no? Que parecería que no es importante, pero sí nuestra información es muy, muy importante. Entonces ahí como reflexión hay que pensar en que no es nomás decir, bueno, yo doy mi información porque me van a dar algo gratis, ¿no? Entonces ahí hay que pensar un poco si realmente vale la pena recibir eso gratis a cambio de dar nuestra información, ¿no? Esa sería una reflexión al respecto. Muy bien, no sé si tienen algún comentario.
ese es este es un gran campo entonces, ¿no? El famoso Big Data. Y como les digo que en ofimática, como carrera y demás, se puede pensar en esto, ¿no? Porque de alguna manera ustedes hacen base de datos y demás, hay ciertos elementos básicos que se pueden usar aquí. El tema de estadística también, probabilidad y estadística entra en esta rama, lógicamente con más complejidad, ¿no? Y además como algo, digamos, algo nuevo, ¿no? Porque hablábamos de innovación, entonces el manejo de esto tiene ese sentido, ¿no? Que a alguien se le ocurrió hacer eso y de esa manera, por eso está en esa línea, ¿no? Muy bien, pasemos a otro dato de esta naturaleza. Esta es otra tecnología que ya la usamos, ¿no? Que son los servicios en la nube. A ver, ¿quién me puede decir qué servicios en la nube utiliza o de qué se trata esto? Si de alguna manera ya se dan cuenta que esto también ha cambiado en realidad el mundo llamémosle TI, ¿no? De las tecnologías de la información. Probablemente alguno de ustedes esté trabajando o haya trabajado en alguna empresa y ha visto este cambio, ¿no? A ver quién puede comentar algo. Yo lo uso. Yo lo uso en Google Drive, ¿no? Drive sería uno, ¿no? Como algo muy, muy básico, pero ese fue en realidad un impulso, ¿no? Porque estamos hablando de Drive de hace tiempo, ¿no? Ahora hay lógicamente servicios mucho más especializados de mayor capacidad, de mayor velocidad, de mayor seguridad, etcétera, ¿no? que, que están, eh, como dice su nombre, en la nube, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es de Microsoft, el Azure, ¿no? Sí. Y son esos grandes jugadores, ¿no? De estas tecnologías. Estaría Azure. Después también hay una plataforma en Amazon, ¿sí? Que gran parte del ingreso de Amazon, que bueno, ha sido una de las primeras empresas de venta en línea, pero que ya diversificó sus servicios a este tipo de servicios, que es el del servicio en la nube, que significa que nosotros podemos, eh, en primera instancia, guardar información en la nube y, bueno, también trabajar en la nube y en este caso ya no, la empresa no tiene que invertir primeramente en hardware, en los servidores, esa una parte, digamos, de cómo ha cambiado, por ejemplo, esa es la idea de lo disruptivo, cómo ha cambiado en la empresa esto, porque antes las empresas, por más pequeñas que sean, sí necesitaban tener un, un data center, ¿no? O sea, una granja de servidores, básicamente su servidor de mail, los servidores de DNS y una serie de servidores, los servidores de sus propias aplicaciones. Entonces necesitaban esa infraestructura, ¿sí? Con esto ya esa infraestructura no es necesaria, ¿no? Esa infraestructura está, como se dice, en la nube. Entonces, ¿qué es lo que cambia eso en la empresa? Por ejemplo, que ya no necesitan especialistas en redes y demás tener dentro de la empresa. Tampoco la empresa ya compra ese hardware. Fíjense cómo cambia la situación. Entonces, en base a eso, se dice, por ejemplo, que esta es una tecnología disruptiva. Ya cambia esa idea. Hay ya empresas que montan en este caso, los servidores, ¿sí? En este caso es el nombre, a ver, que se llaman los data centers, ¿no? Grandes data centers, granjas de servidores, una serie de computadoras ahí que están en un solo lugar. Y bueno, por ejemplo, aquí Tigo tiene, ¿no? Creo que Cotas también estaba implementando ese tipo de solución. Bueno, ahí está el hardware ya en otro lado, yo no lo tengo
comprar para mi empresa. Entonces ahí está el cambio, ¿no? Esa es la idea de estos servicios en la nube. Y bueno, ahí se han desarrollado varias aplicaciones, etcétera, ¿no? Y hay gente que ya no, o empresas, diré, que ya no tienen esa infraestructura desde la lógica física, desde el hardware. Y bueno, sí o sí, aquí lo que tienen que tener es una buena conectividad a Internet. No pueden perder conexión a Internet porque todo lo hacen en otro lado, entonces tienen sí o sí que estar conectados, ¿no? Porque si no se conectan no pueden hacer nada. Prácticamente los terminales o los computadores son nada más que terminales, no son, ya no tienen ahí, digamos, las aplicaciones. Es la misma lógica del por ejemplo, documentos de Google, ¿no? Uno no baja, o sea, no instala como se instala todavía en algunos casos el de Microsoft, el Word, ¿no? Que no se necesita instalar ese documento, uno se conecta a Internet y empieza a escribir, ¿no? A hacer un texto. Entonces esa es la diferencia. Y grandes aplicaciones, o mejor dicho, otras aplicaciones que le sirven a la empresa están en eso, ¿no? En esa nube. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien ha trabajado con esto o está trabajando en esta parte, con estas herramientas? Digamos, excepto Google, ¿no? Aunque Google en lo que tiene sí también se puede trabajar, pero quizá en otra plataforma más especializada. Yo estoy usando ahorita como un tipo de inventario, es Aronium, la aplicación. Una aplicación en la nube. Sí, todos los datos de la empresa, digamos, o sí, de la empresa, de los productos, de los precios y todo está en la nube, ¿no? Y ya si quiero lo puedo descargar, digamos, por medida de seguridad. Pero todo necesito sí o sí internet, digamos, para que mis vendedores puedan atender, digamos, ¿no? Ah, ya. O sea, Entonces, todo está en la nube. Ujú. otro servicio en la nube, entonces, de otro proveedor. Sí, Ah, ya. pero igual está en la nube. Está en la nube, claro. Ese es el común denominador. Al principio había, o yo creo que hay todavía esa, ¿qué podemos llamarle? Esa reticencia, ese no querer ir a estos servicios, era el tema de la seguridad de la información. Es decir, ¿qué es lo también importante en una empresa? Es la información que tienen. Eso ese puede ser un activo incluso, ¿no? De la empresa, por ejemplo, tener la base de datos de sus clientes, o sea, bien detallada, etcétera. O sea, aquí, cuánto compran, todo ese detalle. Y bueno, al principio decían, ¿cómo vamos a poner eso donde sea si cualquiera después va a poder entrar a, a tomar esa información? Entonces, esa era una de las principales, digamos así, reticencias de las empresas, ¿no? De, no, ¿cómo vamos a tener ahí nuestra información? Estaríamos entregando el oro, como se dice, ¿no? Pero también ahí hay que pensar que en algún caso, de otra manera, también dentro de la empresa se puede producir esa pérdida de información, ¿no? Entonces siempre hay, en este caso, la posibilidad de riesgo, ¿no? Hay un riesgo ahí de la seguridad de la información, ya sea que esté custodiada por nosotros o en otro lado. Hay algún nivel de riesgo y eso tenían que evaluar las empresas. Y en muchos casos evalúan y dicen, bueno, hay que, entre comillas, arriesgarse a poner la información arriba, ¿no? En la nube. Entonces son ya situaciones que tiene que determinar la empresa, ¿no? Pero bueno, el servicio ya está y en muchos casos, lógicamente, hay que también ver el tema económico. Suele ser más económico. Entonces el análisis que hace la empresa tiene que ser a profundidad, ¿no? Entonces ya, porque se imaginan, aquí se paga en realidad anual o mensual,
y sí o sí se va a pagar todo el tiempo, ¿no? Mensual. Bueno, hay Mensuales, ¿no? En el caso suyo, más o menos, ¿cuánto está el servicio? lo encontré lo más barato posible, eran solo $10 al mes, porque había otro Claro. que era más de $100 y eso sí era caro. Sí, eso depende mucho también de lo que uno hace, ¿no? Y qué presupuesto tiene para eso. Sí, esto fue buscando, digamos, ¿no? Y otros me cobraban 170 por mes, $100, $170 por mes, y Dólares digamos, por no me mes. convenía. Y cuando encontré esta aplicación de Ethereum, era solo $10 al mes y era casi lo mismo. Estuve Claro, probando y lo voy a probar hasta fin de mes, a ver qué, para darle todos los últimos toques, ¿no? claro. Ahí lo que también hay que analizar es la seguridad, ¿no? Qué seguridad hay en el enlace, si hay VPNs y una serie de elementos, ¿no? Entonces, como ven, podría ser otro de estudio aquí en el curso, ¿no? Yo les estoy planteando esto así como una lógica de cuál es la idea de temas especiales, ¿no? Que hay varias cosas en temas especiales, ¿no? Pero por lo menos para que ya vayan teniendo la idea y de alguna manera si les interesa o si ven que es posible hacer algo, ya ustedes investiguen por su parte. Y hay que considerar también eso que yo les digo constantemente, que ya la información está, digamos, ¿no? En este caso, y el rol ya del docente y demás ya se convierte en una especie de, le llaman como un curador de, de cuadros y demás, ¿no? Que le hace una muestra, dice, hay esto, hay esto, hay esto, ya para que ustedes vayan y busquen. Eso es en el arte, ¿no? Por ejemplo, los curadores son los que hacen una exposición de arte y dicen, le vamos a mostrar a la gente a tal pintor con estos cuadros, a este otro pintor con estos cuadros. Y hacen la exposición, ¿no? Y ponen sus cuadros ahí. Esa es la idea de curador. Los profes ahora se tienen que convertir en eso, no hay esa tendencia que es otra, que podríamos hablar, una situación que ha dado el crecimiento de la divulgación de la información, que ya no da pues para que una persona sepa todo, ¿no? Sí, uno puede tener algunas ideas más genéricas y de ahí que el rol del docente ya es ese, ¿no? De buscar la información adecuada para lo que quiere mostrar, ¿no? Ya es cada uno luego como estudiante que tiene que ya ir profundizando y viendo dónde se encuentra mejor, ¿no? Y qué le sirve más, ¿no? Esa es la otra idea. Muy bien, sigamos a ver con otra tecnología de esta naturaleza. Y cabalmente esa, ¿no? Que de la que estábamos hablando, el tema de seguridad, la ciberseguridad. No sé si han hecho algo de esto, creo que hacen en alguna materia, ¿no? El tema de seguridad, o en el caso nuestro le llamamos ciberseguridad, porque es una seguridad de los datos, ¿no? En este campo también hay muchas innovaciones, podemos decir, ¿no? Y hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente gran parte de lo que hace la humanidad se está digitalizando, ¿no? Entonces, al estar en, en digital, podemos decir así, al estar en computadores, al estar en servidores, toda esta información es información que está expuesta a que alguien quiera ver qué hay ahí, ¿no? Y hacer algo con eso. Estamos hablando de los famosos eh, hacking, ¿no? De los hackeadores, que bueno, están a la casa de eso, ¿no? Ver que dónde hay vulnerabilidades en los sistemas, cómo pueden alterar las cuentas bancarias, porque en algún momento esa información son solamente ceros y unos, ¿no? Y se puede decir que, bueno, cambiando los ceros y unos puede cambiar el monto de dinero que tiene cierta persona, ¿no? Y aprovecharse de esa situación para, bueno, hacer ese tipo de fraude, ¿no? O también eh, tumbar servicios, ¿sí? Eh, de uno, no sé si han escuchado que creo que el 2020 o 2021 hubo un gran
una tumbada de un servicio de control de surtidores en Estados Unidos, ¿no? De la parte de petróleo. Entonces ahí se entraron y tumbaron los servidores y quedaron sin servicio, digamos, para el tema de control del combustible, ¿no? Para entregar combustible a la gente. Entonces se pueden dar ese tipo de situaciones, y de ahí que esta tecnología, también podemos llamarle una tecnología disruptiva, y también se necesitan profesionales en esto, ¿no? Es un área de la, si quieren llamarle, de la informática, ¿sí? Que tiene gran eh, posibilidad de crecimiento profesional. Lógicamente que ya es algo también más especializado, pero que por lo menos ahí en la facultad un tiempo se ha estado dando cursos, ¿no? De esta naturaleza. El ethical hacking, por ejemplo, ahí empieza por esa idea, como encontrar vulnerabilidades en los sistemas y en base a eso ya buscar herramientas que corten esas vulnerabilidades, ¿no? Aquí estarían los antivirus, los firewall y una serie de situaciones o de soluciones que hacen a que estemos nosotros en el área de la ciberseguridad. Hasta yo creo que ustedes ya tienen algún conocimiento al respecto, ¿verdad? Ya han hecho algo. Sí, lo llevamos en la clase de seguridad informática. Hay seguridad informática, ¿no? Como una materia. Sí, sí. Está muy bien. Muy bien, a ver, ¿qué más podemos comentar ahora? Es esta otra, ¿no? La tecnología que se llama blockchain, ¿sí? Las famosas cadenas de bloques, que esto vamos a ahondar un poquito más, ahora solamente vamos a dar un pantallazo, y como ven ahí, como centro, está el símbolo de Bitcoin prácticamente, sí, que es algo que muchas veces se superpone, ¿no? A veces se habla de Bitcoin y se está pensando en blockchain, pero aquí lo que hay que aclarar es que en realidad blockchain es una tecnología, vamos a decir, genérica, y podemos pensar que Bitcoin es una aplicación o es un desarrollo, también se puede decir, en base a blockchain. Y lógicamente en ese sentido no es la única aplicación, no es el único desarrollo. La base, podemos decir, es blockchain, pero sobre blockchain se pueden hacer muchas otras cosas. No solamente el tema de las criptomonedas, no solamente el tema de Bitcoin. Entonces esa es la primera aclaración que hay que tener, que Bitcoin no es sinónimo de blockchain, ¿sí? Aunque no hayan escuchado hablar todavía de Bitcoin o de blockchain, pero ya sacarnos ese elemento, porque a veces llega la información así junta, ¿no? Y dicen, no, blockchain es lo mismo que Bitcoin. No, blockchain es una tecnología, y ya una aplicación, un desarrollo, algo que se hace encima de eso, ¿sí? Sobre esa capa, si pensamos así como capas, la capa de abajo sería la de blockchain y encima ya se hace algo, ¿no? Entonces esa es una primera aclaración. Ahora bien, ¿qué es blockchain en términos sencillos? Aunque bueno, primero aquí yo tengo el tema de Bitcoin, sí, hay esa situación. Bueno, veamos primero Bitcoin. Entonces estamos diciendo que Bitcoin es una aplicación sobre blockchain, ¿no? Ahorita vemos que es blockchain, y en términos sencillos, Bitcoin es un sistema de pagos, así se lo pensó, ¿sí? Un sistema de pagos, es decir, que se puede hacer transacciones. Aquí significa peer-to-peer, es decir, persona a persona, sin que medie ningún intermediario. Es decir, aquí con esta tecnología, con Bitcoin, quiero decir, hecho sobre blockchain,
la idea es que desaparezcan de alguna forma, por lo menos en la transacción que podamos hacer nosotros entre persona y persona, desaparezcan los bancos. Ya no necesite yo un banco para hacer una transacción, y en particular una transacción financiera entre países. ¿Por qué? Porque saben ustedes que para hacer una transferencia a otro país utilizamos un banco, y en realidad varios bancos se utilizan para hacer una transferencia de país a país, y el costo ese es muy elevado, ¿no? En muchos casos es muy caro, ¿sí? Entonces, si quieren mandar $10, por ejemplo, a alguien en el exterior, no tiene sentido, porque mandar esos 10 le va a costar $100. Entonces, es así de absurdo, digamos, el asunto, ¿no? Entonces, pensando en eso y bueno, y en otras cosas, se desarrolla esta solución de Bitcoin. Por eso dice un sistema de pagos peer-to-peer o de persona a persona, que sí se va a pagar algo, pero se paga muy poco, ¿no? Y se pueden hacer transacciones hasta de centavos en realidad, ¿no? Y el costo va a ser bastante razonable y va a ser un costo bajo, ¿no? Entonces esa es la primera idea que deben tener de Bitcoin y de las criptomonedas en general, aunque las criptomonedas son conceptualmente diferentes al Bitcoin, ¿sí? Eso vamos a ver con mayor profundidad luego. Entonces eso como Bitcoin. Y como comentario, sí, hay una noticia, se las voy a compartir. No sé si alguien la vio, la escuchó, que tanto el MAS como la oposición está trabajando en un proyecto de ley para legalizar, digamos, o hacer que se pueda usar en Bolivia Bitcoin y criptomonedas. No sé si han escuchado algo al respecto. No, la verdad yo no. Es algo que... ajá. China. Ah, no, esa es la moneda china, es la moneda china, el yuan. El yuan es moneda china. Como el boliviano es una moneda normal. Sí, es una moneda normal. Es igual que el dólar, pero de los chinos, ¿no? O igual que el rublo de los rusos, el yen de los japoneses, el euro de los europeos, ¿no? Es la misma idea. ¿Sí? Bueno, entonces ahí yo se las voy a pasar, bueno, para que sepan al respecto. Y realmente el que se esté haciendo eso en Bolivia es importante. Esperemos que se pueda desarrollar bien esa ley y tengamos la posibilidad de, vamos a poner entre comillas, de legalmente trabajar con esto, ¿no? Porque realmente es una ayuda. Hay ya lugares aquí en Bolivia, y esto estamos hablando de exchange, pero virtuales, no un lugar físico donde ir, que se puede trabajar en Bolivia ya con Bitcoin, ¿no? Pero es muy limitado, y en realidad desde el punto de vista legal podemos decir que es hasta ilegal, ¿no? Que lo toman así como ilegal, pero está así en la nebulosa, pero se pueden hacer transacciones. Y eso vamos a aprender, también van a aprender. Yo ya hago este tipo de transacciones, he comprado Bitcoin, entonces se puede, hay posibilidad. Lógicamente que no es fluido, no es fluido, entonces es muy poca gente que hace esto, pero es bueno que aprendan a hacer esto. Y bueno, y la lógica de darles esta parte de blockchain, de Bitcoin, de lo cripto, es eso, ¿no? Que aprendan a hacer algo con esto, y se puede hacer algo. Bueno, entonces en el tema este de los conceptos básicos de Bitcoin y de blockchain, a veces así se confunde, ¿sí? El Bitcoin en particular, sí, decimos entonces que es un software sobre una red de computadores, ¿sí? Es una aplicación, un programa
que está corriendo en computadores, en muchos computadores en varias partes del mundo, ¿sí? Entonces tienen que pensar en una red, nada más hay que imaginarse eso, que están en muchos lugares. De alguna manera se corre ahí un algoritmo, como dice aquí, un software, y que está haciendo algo, ¿no? Y que da ciertas características a este producto, ¿no? Que se llama Bitcoin, que hemos dicho que sirve para hacer pagos entre personas, ¿no? Hacer transferencia de valor, ¿sí? En la red entre personas, sin que medie nadie que sea una autoridad centralizada, ¿no? Es decir, sin pedirle permiso a nadie. Como les decía antes, para hacer una transferencia a algún lugar, transferencia de dinero a algún país, hay que pedirle permiso a alguien, ¿no? hay que usar el servicio de alguien. En este caso no, estaríamos usando solamente computadores, ¿no? Esa red y ese servicio. Algo que de lo que se habla también en el tema de Bitcoin es que hay unos que se llaman mineros, ¿no? ¿Por qué se llaman mineros? Porque para generar esos bitcoins, sí, para generar ese elemento de valor que permite hacer transacciones, se necesita encontrar una clave, digamos así, de acuerdo a la exigencia que tenga el sistema, y eso se resuelve en algoritmos, en realidad se resuelven ese tipo de esquemas matemáticos, podemos decir, en servidores, ¿no? Y los mineros lo que hacen es competir, ¿sí? Para resolver eso, y cuando ellos resuelven ese problema, ¿sí? El que resuelve tiene una recompensa que vendría a ser el Bitcoin, ¿no? Entonces él es propietario de eso, por eso invierten en este hardware donde ponen ese programa y, bueno, resuelven el problema matemático y obtienen un Bitcoin, y esa es su ganancia. Porque el Bitcoin tiene o genera un valor, ¿sí? En dólares, ¿no? Ahora está más o menos en el orden de los $26,000, pero esto ha empezado en $2, creo, no costaba nada. Pero poco a poco ha ido subiendo, y también tiene otra característica: sube, baja el precio, ¿no? Es bastante volátil. Y la volatilidad se debe, dicen, a que es algo que todavía está, podemos decir, empezando. Y este tipo de soluciones, cuando están en ese nivel, suben y bajan de precio. Esa es una característica, digamos, de este tipo de solución. A ver, ¿alguien tuvo algún encontrón con el Bitcoin? ¿Ya ha hecho algo y ha visto algo? Cuando era más joven me compré, por así decirlo, apostar al Bitcoin, ¿no? Pero No era para ver, digamos, de qué trataba, digamos, 6 o 7 años. ¿y lo vendió? Lo vendí, bueno, apostaba que subía, digamos, ¿no? Esas, cuando están en los gráficos, ¿no? Sube o baja, dicen, ¿no? En la, podría decirse como acciones, digamos, ¿no? Claro. Y si apostabas a subir y subía, ganaba, digamos. Si apostabas a subir y bajaba, entonces perdía, ¿no? Al principio se ganó y después se perdió todo. Claro. Ahí hay un elemento, ¿no? Se puede hacer con esto, es lo que le llaman el trading, ¿sí? Compra y ventas, es la misma lógica que se tiene de la compra y venta de acciones de empresas, ¿no? De acciones en la bolsa, ¿sí? Esa es una manera de, vamos a decir, de trabajar con esto, ¿sí? No es la más interesante. Bueno, puede ser interesante, pero no es la más recomendable desde la lógica de no tener, ¿cómo se llama acá? Mucho conocimiento, ¿no? Por eso ahí, como decía Daniel, uno puede estar tomándolo como apuesta.
Y desde la lógica de las apuestas, los juegos nunca pagan los juegos. Siempre gana la casa, nunca gana el jugador. El jugador en general, podrá haber algún jugador que gana algo, pero es un porcentaje muy bajo de jugadores que vayan a ganar, ¿no? Entonces siempre en las casas de apuestas el dinero se queda en la casa de apuestas, ¿no? Y el hacer trading de esa manera, como decía Daniel, es hacer una apuesta. Ay, quizás sube, quizás baja. Y ahí uno compra, tiene que comprar en la bajada y vender en la subida, ¿no? Pero por ahí no coincide uno con esa lógica y pierde, ¿no? Esa es una manera. Y la otra que se hace aquí, en realidad que se puede hacer, es el ahorrar, ¿sí? El holding que le llaman, el ser un holder, es decir, tener una especie de capital aquí que uno no lo toque por mucho tiempo, ¿no? Ahí hay un youtuber que anda por la red, un español, que dice que él por lo menos va a guardar, va a ir comprando y va a guardar por lo menos unos 10 años, ¿no? Y en ese plazo, él, bueno, ha hecho estudios y demás desde que salió el Bitcoin, sí va a tener un rédito, y ese rédito, esa ganancia, vamos a decir, va a ser mejor que la ganancia que pueda tener, por ejemplo, comprando dólares o comprando euros. Entonces, también vamos a ver ese tema en el tema económico, el tema de la inflación, ¿no? Tanto el peso boliviano como el dólar, como el euro, lamentablemente son monedas que se devalúan, ¿sí? La inflación se come ese valor, y una manera de poder guardar ese valor, que se mantenga ese valor, es invertir en este activo en particular, le llaman también activo, vamos a ver esos términos al Bitcoin, que puede ser que a la larga realmente mantenga el valor. Es por lo que se ve cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que sube y baja, sí, pero ya en el largo plazo decimos que siempre va a subir con respecto al dólar. Y el dólar en el largo plazo siempre se va a devaluar, siempre va a haber inflación, las cosas van a costar más. Eso está diseñado para ser así, ¿no? En el mundo, ¿no? Que cada vez cueste más comprar algo. Parece que lo han hecho así los que manejan los hilos del mundo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, desde esa óptica, la idea de que Bitcoin nos ayude a salvar esa situación, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario a ver hasta acá? Y este sería el otro concepto básico aquí en el tema de Bitcoin, del que tenemos que también hablar. Eso vamos a estar, le estamos dando un pantallazo nada más. Los exchange y los monederos. ¿Qué son los exchange? Bueno, los exchange entonces son sitios donde podemos comprar nosotros las criptomonedas y en particular el Bitcoin. También las criptomonedas en general, pero también Bitcoin. Entonces, el exchange es un lugar de compra y venta en realidad, ¿no? Por eso se llama exchange, que es de cambio, ¿no? El cambio. Nosotros podemos comprar en dólares, luego compramos, por ejemplo, aquí está el símbolo del Ethereum, podemos comprar esa criptomoneda, Ethereum, valdrá algo, compramos eso. ¿Y dónde vamos a guardar eso? Vamos a guardar en un monedero o en una billetera, en una wallet, se dice en inglés. Esa wallet por defecto viene, por ejemplo, en un exchange, ¿sí? Cuando uno compra, ya directamente, cuando compra o entra o se valida en el exchange, ya tiene un monedero, ya le dan su monedero, ahí guarde. Pero ¿qué pasa ahí
que ese dinero, ese Bitcoin y demás, uno lo está dejando y es como dejar en el banco, ¿sí? Como dejar el dinero en el banco. Y aquí creo que alguna vez ya les dije ese concepto, ¿no? Si ustedes dejaron su dinero en el banco, ya no es de ustedes, ¿sí? Ya lo perdieron, lo regalaron. ¿Creen que es así o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Puede Mm, ser o no puede ser? A ver, ¿qué creen ustedes? mm, el dinero sigue en el banco, así que yo creo que está ahí nomás. Entonces, el banco usa para otras cosas, sí, presta. Pero Ujú. tenemos garantía de que sí podemos recuperar o en caso de que pase algo. Estamos hablando del banco, ¿no? No, en el caso de que pudiéramos comprar los Sí. Bitcoin. Ah, en ese exchange, sí, Sí, pasa lo mismo prácticamente como les decía, como en el banco. Alguno de ustedes ya debió tener habrá tenido el trauma del banco fácil, ¿no? ¿O no? dila por 10 pesos. No, mentira. ¿Sufrieron eso ustedes en persona o sus padres o no? Yo sabía algo más o menos de qué iba a pasar y retiré todo hace unos 3 semanas Ah, antes. ya, bueno, está bien, eso ya sabía. Pero alguien que le haya pasado que no podía sacar, o de algún pariente por lo menos, o de algún amigo que le haya comentado eso. Bueno, esa es la muestra más clara que si ponemos nuestro dinero en el banco, y es así, ¿sí? No es ya nuestro, ¿no? Porque puede pasar eso. ¿Se imaginan alguna persona que dejó ahí su dinero y al día siguiente fue y buscó? Y bueno, por lo que pasó, aunque después hayan resuelto el tema, no haya podido sacar ese dinero y necesitaba para pagar alguna enfermedad o alguna receta o necesitaba para comprar algo. Entonces, fíjense que ese dinero ya no es de él, no es nuestro, digamos. Por eso hay que buscar alternativas, ¿no? O definitivamente saber eso, ¿sí? No decir, no, sí, está bien seguro, como nos venden, ¿no? La propaganda de los bancos, ¿no? Entonces, eso es falso, ¿sí? Eso es falso. No es verdad. ¿Por qué? Porque pasó lo de que pasó con Banco Fácil. Entonces, si puede pasar con ese banco, y en Bolivia tenemos varios bancos que han pasado por ese problema. Banco Cochabamba. Ahí Pacheco dice, sí, comprar oro, sí es una opción. Hay que buscar alternativas entonces, ¿no? Y un elemento fundamental acá es también pensar, porque hablamos bastante de finanzas acá, aprender de finanzas, ¿no? Y en ese aprendizaje de finanzas, lo fundamental es saber que el dinero es una energía, ¿sí? Y el dinero hay que ahorrarlo, no hay que gastarse todo. Por más que uno gane muy poco, hay que ahorrar algo de ese, de ese poco que uno gana. Entonces esos son conceptos que se van manejando, que a veces no nos enseñan para qué. Entonces de eso también vamos a hablar un poco. Bueno, entonces en los exchange, para ir terminando esta parte, en los exchange, nuestro dinero, Bitcoin, etcétera, está tan expuesto como si estuviera en un banco, ¿sí? Ahora hay soluciones en este caso que se llaman las billeteras frías. Bueno, primero hay billeteras calientes, de eso también tenemos que hablar, que es otra billetera que está en otro lado, ¿sí? No en el exchange. Por ejemplo, Metamask, si ustedes ven, busquen así con esa palabra Metamask, que es, para que vayan involucrándose en esto, es una billetera que ustedes pueden llevar ahí sus criptomonedas y demás. Está en la red, digamos, ¿no? Pero ya no está en el exchange, ya está un poquito más seguro, digamos. Ahora, ¿qué pasa con ese lugar remoto en la web y demás? Que alguien puede hackear, ¿no?
puede entrarse y tumbarlo ese servicio y que desaparezca, entre comillas, MetaMask. O como es MetaMask, alguien que ha hecho algo y también igual desaparezca, ¿no? Ya no hayan las claves, una serie de cosas para recuperar el dinero. Hay esa situación también, que es mucho más remota, ¿no? Mucho más remota que el exchange, aunque también de los exchange, digamos, es algo remoto, pero hay que pensar que es así, ¿no? Que es como un banco. La otra forma, hay también las billeteras frías, ¿sí? Que son un hardware como una flash. Uno guarda ahí sus claves y demás, y en realidad en ese elemento físico tiene la información. Está encriptado ese documento. Eso puede llevarlo a cualquier lado y demás. Que también hay un riesgo que le roben, por ejemplo, esa cosa y bueno, no puedan acceder y no puedan recuperar o se pierda, etcétera, ¿no? También podría haber esa situación, pero como ven, esa situación es más remota, ¿no? Mucho más remota. Entonces, podrían pensarse como si fuera una tarjeta, ¿no? Pero en realidad es un hardware, es más que eso, es un hardware, es como un flash, ¿sí? Entonces esa sería la tarjeta, perdón, la billetera fría. Entonces esos conceptos vamos a ir viéndolos en el curso del semestre. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, vamos a quedar aquí y ya nos veríamos el día miércoles, ¿no? Bueno, entonces denle una miradita a los que tienen. No, los miércoles va a ser presencial. Ya yo les comunico en el aula y todo. Y los días viernes vamos a hacer por esta vía. Bueno. Muy bien, y avísenles a sus compañeros también ya que se unan, ¿no? Porque estamos 8, están 8, diré. Inge, lo que Dime, pasa es que algunos compañeros no están en el grupo y no han podido ingresar por eso a clase. no, en el grupo de WhatsApp. Como ahí lo pasó el link. Bueno, van a ver si se encuentran con ellos y les dan el grupo, ¿no? Para que se involucren en el grupo. De esa manera ya van a regularizar. Como se ven en otras materias, ahí pueden comentar, bueno. Muy bien, entonces quedemos ahí y ya estamos viéndonos el día miércoles. Bueno, que tengan un excelente día entonces. Buen día, ingeniero. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.